bueno, continuamos en la Objetivo Universidad y ahora está con nosotros Félix. ¿Cómo va, Félix? Bien, Belén. Hoy vamos a hacer... ¿Qué nos traigo? Bueno, es un tema un poquito, yo sé que es más escabroso, hoy suena un poco más feo, pero va a ser... Bueno, pero vas a estar acá para explicarnos todo. Va a ser divertido después de todo. Vamos a visitar el Instituto de Física de Líquidos y Sistemas Biológicos, un instituto que depende de la facultad, que depende del CONICET. Y bueno, donde ya nos va a contar Santiago Grigera, que es la persona a quien entrevistamos, que es investigador del CONICET, docente de nuestra universidad. Y él también es vicedirector de este instituto. Él nos va a contar cómo está constituido, qué líneas de investigación se desarrollan. Y en particular, de lo que yo quería comentarte un poco, me parecía interesante para hacerlo un poco más divertido, es en particular de uno de los laboratorios, que es el laboratorio de Santiago. Y él nos va a contar, vamos a ver cómo es su laboratorio, y vamos a hablar de bajas temperaturas. Y bueno, estamos acercando al invierno, así que... Exactamente, por eso estamos hablando de bajas temperaturas. Bien. Y lo que me interesaba contarte antes de empezar con la nota es de qué hablamos cuando hablamos de bajas temperaturas. Es decir, hay un ejemplo muy interesante que está asociado con un hecho histórico muy interesante que ocurrió en nuestra ciudad hace muchos años. Sí. Vos sabés que Einstein visitó La Plata. En el año 1925, Einstein visitó La Plata. 5 años antes, en 1920, Einstein había propuesto una teoría, que era el condensado de Bose-Einstein, que bueno, no vamos a hablar de esa teoría, pero lo que sí quería contar es una anécdota que la conozco de una persona que viajó en tren con Einstein de aquí a Rosario y que le hizo un pequeño ejemplito que es el que yo te voy a contar a vos ahora. Él tomó una taza de té y té caliente, con sus hojitas, bueno, las quitó. Sí. Y si vos haces esa imagen, digamos, vas a... Tendríamos que haber preparado el té. Sí, la próxima me prepararon un té. Bueno, vas a ver que esas hojitas, a medida que el té se enfría y empieza a dejar de girar, se empieza a quedar quieto, esas hojitas, esas particulitas de té van depositándose en el fondo. Bueno, de alguna forma esa analogía la utilizó Einstein para explicar ese fenómeno de condensado, es decir, partículas que de a poco empiezan a perder, a bajar su energía hasta llegar a un estado fundamental de energía mínima y quedarse quietas. Bueno, esta quietud de las partículas era solamente una teoría del año 1920, una teoría muy fresca cuando llegó Einstein acá a La Plata y por eso lo contó aquí. Y entonces la idea es, ¿qué pasaría si estas partículas se quedaran quietas? Si encontramos un estado fundamental de mínima energía para todas estas partículas. Y empiezan a surgir un montón de teorías, pero teorías que hoy se pueden verificar con estos equipamientos de bajas temperaturas, porque esas bajas temperaturas es donde uno consigue dejar las cosas quietas, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa con los laboratorios de baja temperatura y después del informe vamos a comentar algunos efectos y algunos fenómenos muy interesantes que ocurren a bajas temperaturas. Bueno, vamos a interiorizarnos un poquito más sobre este tema tan interesante que nos trae Félix hoy. Hacia grandes rasgos, ciencia de materiales es lo que en física le llamamos materia condensada, que es estudiar materiales que son sólidos, que son líquidos. En particular a nosotros nos interesan propiedades electrónicas y propiedades magnéticas. Es decir, si un material conduce la electricidad, cómo la conduce. O sea, uno sabe que hay aisladores, conductores, pero también hay cosas que son semiconductores, que son los que fueron la revolución de la electrónica, o sea, todo lo que hace los chips que están en la computadora, en una calculadora, en un teléfono, están basados en semiconductores, que son materiales que están a mitad de camino entre un conductor y un aislador. Pero es solo uno de los tipos de materiales. Nosotros estamos investigando nuevos materiales que no son ni semiconductores, ni metales en el sentido convencional, y lo mismo con magnetismo. O sea, uno puede pensar que cada átomo, algunos átomos son como pequeños imanes, y lo que nos interesa a nosotros es cómo es el comportamiento cuando uno tiene una cantidad muy grande de estos imanes, llamémosle así, interactuando entre sí. O sea, si uno se cambia de posición, eso afecta a los que tiene alrededor. O sea, este lugar donde estamos ahora es un laboratorio de bajas temperaturas, porque una de las cosas, si bien a nosotros nos interesan estos materiales, para entenderlos, de alguna manera, uno lo que necesita es mirarlos en una manera más quieta. O sea, la temperatura es una especie de elemento que está continuamente agitando el material. Entonces lo que uno hace es lo enfría para poder entender cuando está más quieto, más ordenado, ver cuál es esa estructura. Por un lado porque a uno le interesa esa estructura y por el otro porque si uno quiere entender qué es lo que pasa cuando lo sacude, necesita saber qué es lo que está sacudiendo. Bueno, Félix, de 1920 hasta la actualidad,
2017. Un montón de años pasaron donde el avance de la ciencia se vio repercutida en nuestras vidas. ¿Cómo se aplican estos estudios que se realizan aquí en el IFLISIP? Bueno, hace un tiempo habíamos hablado en este espacio de la nanotecnología y en ese momento decíamos, bueno, las leyes de la naturaleza, de la física, ya existen, predicen una serie de cuestiones y cuando vamos a escalas muy pequeñas encontramos fenómenos que en nuestra escala nos parecen anómalos, que ocurren, pero como nosotros vivimos en otra escala, son anómalos. Algo parecido ocurre aquí con la temperatura. Nosotros vivimos a temperatura ambiente y estamos acostumbrados a que las cosas ocurren como ocurren a temperatura ambiente. Ahora, ¿qué pasa si bajáramos la temperatura hasta que todas las cosas se queden quietas? Recién Santiago contaba que la idea de la temperatura da cuenta de la movilidad de ese mundo microscópico, de ese mundo atómico. Bueno, si logramos detener todos esos átomos, estaríamos en su estado de más baja energía y a temperatura cero, digamos, ¿no? En estado fundamental. Bueno, ¿qué pasaría si lográramos aquietar los átomos? ¿Qué empezaría a ocurrir? Bueno, la idea de tener estos aparatos para bajar tanto la temperatura es para llegar a la región donde ocurren todos esos fenómenos. Y nos encontramos con cosas fantásticas que no ocurren a temperatura ambiente. Por ejemplo, uno muy conocido, que ha tenido mucha prensa en los últimos años, es la superconductividad. La superconductividad consiste en trabajar en condiciones para que ciertos materiales tengan cero resistencia a la conducción de la electricidad. Eso permite imaginar desarrollos de dispositivos asombrosos. Claro. Pero no solo la electricidad puede ser conducida sin resistencia, también aparecen fenómenos magnéticos muy interesantes. El campo magnético depende de forma inversamente proporcional a la temperatura, de manera que si bajamos la temperatura, ese campo se ve manifestado de manera más grande, mayor, con más intensidad. Y también aparecen otros fenómenos como la superfluidez, todo super, ¿no? Superconductividad, superfluidez. ¿Qué es la superfluidez? Es conseguir que una sustancia líquida fluya sin resistencia. Es decir, la resistencia desaparece, la resistencia a la fluidez de la conducción eléctrica, la resistencia a la fluidez de un líquido. Y entonces es posible imaginar y diseñar sistemas, claro que tienen que funcionar a baja temperatura, por supuesto, pero imaginar y diseñar propiedades. ¿Qué temperatura estamos hablando? ¿Baja temperatura, por ejemplo, de cuánto? Tendríamos que traducirlo para tener una idea a grados Celsius, ¿no? A centígrados. Sí. Y el 0 Kelvin es algo más o menos aproximado a menos 273 Kelvin, menos 273 grados Celsius. Bien. O sea, es bastante fresco, ¿no? Claro, y eso es bastante fresco. Eso se consigue condensando ciertas moléculas de gas, tratando de enfriarlas y condensarlas, de alguna forma de frenar los átomos para que se queden quietos. Y se han llegado a temperaturas muy bajas, digamos de órdenes del nanokelvin, en laboratorios en Estados Unidos, en Massachusetts, han llegado a temperaturas hace unos años del orden de los nanokelvin, o sea, un 0,9 ceros para milikelvin, digamos, en grados Kelvin. O sea, son temperaturas muy bajas, pero existe una imposibilidad teórica de llegar al cero absoluto. Ese cero absoluto sería la quietud absoluta de la materia, donde, bueno, los límites teóricos existen, no se puede alcanzar eso, pero sí temperaturas muy bajas, donde todos estos fenómenos físicos súper interesantes que se tratan de controlar podrían permitirnos desarrollar supercomputadoras, por ejemplo, cosas por el estilo. Entonces aquí en el IFLISIR se está trabajando con estos equipos que son desarrollos propios para conseguir estas bajas temperaturas y estudiar la materia a esta escala térmica. Bien, y esto en la Facultad de Ciencias Exactas, en nuestra universidad. Es un instituto de doble dependencia que depende de nuestra universidad, donde tenemos docentes de la Universidad de La Plata trabajando, que también son investigadores del CONICET, otro organismo público de financiación de investigación, y bueno, y aquí están trabajando con nosotros. Bueno, muy interesante, Félix, para darles a conocer a toda la comunidad las cosas que se están estudiando en nuestra universidad. Así que gracias por traernos esta información y vamos a continuar la próxima vez que vengas a ver qué nos traes. Con un poco más de temperatura. Un poco más de temperatura. Bueno, ahora sí nos vamos a un pequeño corte.